Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro webinar Contabilidad Financiera, Optimiza tus operaciones comerciales. Quien impartirá es nuestra consultora experta Sashi Valdivia. Comenzamos. Vamos a dar una breve definición de lo que envuelve el sistema en toda su magnitud. Una solución de administración empresarial, como lo es un ERP, permite automatizar procesos e integrar todas las áreas operativas de su negocio, de tal forma que controla y optimiza el desempeño de su empresa. Es totalmente intuitivo, incluyendo una plataforma web que trabaja con capas que se conectan en distintos niveles como un todo. Hemos elegido 3 apartados que describen las principales capacidades al respecto de esta herramienta. Es importante mencionar que de la mano con estos 3 rubros existen además algunos otros módulos o funcionalidades dentro de la gestión financiera en Dynamics NAV. Lo que pueden ser, y quizás en otros webinars más adelante podamos tocar más a detalle lo que involucra cada uno de estos módulos, es la contabilidad de costos, presupuestos contables, un flujo de efectivo avanzado, consolidaciones y bueno, todo lo que los rastros de auditoría o los códigos de origen con lo que queda almacenado en los movimientos en un histórico, ¿no? En contabilidad. Con todos estos indicadores integrados, podemos tener facilitadores para tomar decisiones correctas. Entrando un poquito más a detalle de lo que nos vamos a centrar ahora, como primer rubro vamos a tener las vistas de todos los tipos de vistas con los que contamos en la aplicación, reportes y algunos de los gráficos que podemos crear y consultar. Es muy importante porque hay algunos cambios visibles en estas últimas versiones 2016-2017 y encontraremos que resulta amigable la navegación. Es importante porque, bueno, es la primera búsqueda y las consultas rápidas y cotidianas que hacen los usuarios ingresando al sistema. Los informes, como les decía, son herramientas también básicas, así como las capacidades gráficas. Y bueno, continuaremos con una serie de herramientas que también ya son conocidas por aquellos que utilizan ya versiones de NAV, son las dimensiones financieras y bueno, por consiguiente las vistas de análisis, ¿no? Que son finalmente cómo veremos las dimensiones una vez estructuradas y definidas en una matriz de datos para un análisis avanzado. Y por último, tenemos las estructuras de cuentas. Estas estructuras son plantillas que se elaboran y se personalizan para obtener de ellas estados financieros, pero básicamente cualquier informe que pudiera ocuparse en la organización. Bueno, centrándonos en la primera de estas 3 partes, tenemos que las consultas se pueden trabajar y personalizar por el tipo de ventana que tenemos disponibles en la aplicación. El tipo de ventana, bueno, puede ser un formulario, un tipo lista, un documento, una ficha, entre algunos otros, ¿no? Son totalmente personalizables, como les comento, en cuestión de campos, columnas, barra de acciones, informes, todo lo que el usuario en específico desea analizar o le involucra nada más a su área, lo podemos dejar predefinido, es únicamente por usuario, no afecta a ninguna otra área de la organización. Y bueno, ¿no? Y también algunos filtros que pudieran facilitar la búsqueda y limitar la información para no jalar y no mostrar todo el universo de datos. Voy a entrar ahora a la aplicación para mostrarles un poco más de esto. Bueno, lo que ahora están viendo es la aplicación, ya la herramienta en su panel de inicio, es versión 2016, 2017, es muy similar. Y esta ventana de inicio es totalmente personalizable, como les comentaba. Está enfocada en perfiles, en roles y por consiguiente
en diferentes actividades o accesos directos que llegan a definir los usuarios, ¿no? A modo de ejemplo, voy a tomar un tipo de ventana de lista, mi plan contable, un catálogo de cuentas. Las ventanas o los tipos de consultas, como les decía, pueden ser tipo lista, pueden ser fichas. Si yo entro a una ficha contable, bueno, tengo también ciertas pestañas que me involucran la información en segmentos. Estas ventanas se pueden personalizar de acuerdo a los datos. La navegación o el panel de filtros, si yo, por ejemplo, quiero mostrar o ocultar algunas columnas de acuerdo a lo que voy a consultar, lo puedo hacer fácilmente agregando o eliminando lo que está disponible o lo que está ya en ficha, ¿no? En lista. Se modifica. Voy, por ejemplo, a mostrar mi tipo de IVA. En automático se agrega este campo. También voy a tener que hay un panel de filtro, el cual facilita la limitación de la información a mostrar. Si ahora necesito nada más filtrar por cuentas, no sé, de ingresos, se segmenta la información, puedo seguir agregando ciertos parámetros por valores, por ejemplo, porcentajes de IVA, me despliega en algunos tipos de campo los listados, las opciones que tengo disponibles para asignar. IVA, por ejemplo, 16, entonces lo filtro y ahora tengo nada más cierta información, ¿no? Estos campos, como les comentaba, se pueden ordenar o trabajar también con una vinculación directa a Excel, por ejemplo, para seguir complementando la información, ¿no? Y aquí, como cualquier aplicación de Office, bueno, yo puedo tener ciertos valores y seguir metiendo gráficos con base en esta información. Importante mencionar que una vez que la información, los datos, son exportados a Excel, la vinculación o la actualización de datos se hace en automático a través de complementos que están en Office. Con un refresh nosotros podemos actualizar la información, ¿no? No es necesario otra vez exportar y trabajarla. Como les comentaba, esto puede ser también trabajado en una tabla dinámica directamente desde Excel, y una vez que esto está disponible, bueno, seguir guardando las vistas. ¿Cómo guardo las vistas? Bueno, es también una función en todas las ventanas. Simplemente localizo el listado que yo ya trabajé en el sistema, le voy a poner aquí mis iniciales. ¿En dónde lo quiero guardar? Voy a poner en inicio. Y entonces esa consulta de acceso directo la voy a tener disponible en mi panel de inicio, ¿no? Para futuras modificaciones o consultas. En cualquier momento nosotros podemos regresar a los valores predeterminados, origen. Si nosotros ya hicimos algunas modificaciones, bueno, restablecemos los valores predeterminados y esto se queda como originalmente estaba, ¿no? Ahora bien, voy a regresar un poco a la presentación. Les platicaba acerca de los informes. En cuanto a los informes, estos también son personalizados por algunas herramientas de diseños que también tenemos disponibles en el sistema. Y veremos también que hay una serie de opciones y consultas en cuestión de filtros, ¿no? Se pueden diseñar cerca de 400 informes que de manera natural da el sistema,
e imprimirlos de varios formatos, ¿no? PDF, Word, así como facilitar el envío, ya sea que tengamos que distribuirlo entre la organización o algún cliente proveedor, bueno, facilita el envío y el guardado de esta información en ciertos formatos que ya están preestablecidos en el sistema. Por ejemplo, regreso a la aplicación. Desde el módulo de contabilidad general voy a entrar a mi plan contable. En todos los módulos y en segmentos en específico de gestión financiera voy a encontrar un rubro de informes disponibles y análisis, ¿no? Informes y reportes disponibles. O bien, desde las ventanas donde yo estoy ingresando de manera cotidiana, puedo personalizar los que con mayor frecuencia consulto. Lo que están viendo es la ventana de opciones y filtros que predomina en la mayor parte de los reportes, en donde el usuario puede agregar la información directamente desde aquí a mostrar. El sistema por default arroja los campos o la información que ya permanece en estas consultas. Entonces podemos igual delimitar esta información de acuerdo a lo que se desea analizar, o bien en el caso, por ejemplo, de algunos reportes tenemos disponible ciertas opciones, mostrar con otros valores, incluir cuentas con saldo, en alguna divisa adicional o divisa original, las descripciones. Estas opciones van en función del reporte que se desea analizar. Aquí se parametriza y posteriormente se envía o se consulta en alguno de los tipos de documento. Esto igual se puede guardar o personalizar si se requiere en algún formato Excel, Word. Y bueno, en el caso de los reportes que ya están preestablecidos en el sistema, pero por cuestiones de cada empresa, ¿no? Que necesitamos pues diseñar los propios, ¿no? A lo mejor el informe que de manera estándar tiene el sistema no me da la información como la necesito. Esta herramienta de diseños de informes personalizados trabaja con esa información, ¿no? Con esos campos y hace un vínculo directo con Word en este caso, ¿no? Entonces, de los informes estándar del sistema, yo puedo elegir cuál es el que necesito modificar de acuerdo a mi necesidad. Entonces, tengo un informe, un listado de informes que puedo elegir, ¿no? No sé, movimientos de clientes, por ejemplo. Lo especifico en dónde quiero modificarlo, un diseño Word, y así lo puedo asignar, ¿no? También lo podemos ir segmentando o personalizando por las empresas que yo tengo creadas en mi base de datos. Estas plantillas o estos informes se exportan en el tipo de documento que yo previamente asigné para que pueda ser modificado. Las plantillas o la información de lo que vamos aquí viendo, bueno, lo podemos modificar de manera manual o a lo mejor aquí yo necesito que sea la descripción, ¿no? Y aparte otro campo que me indique montos, ¿no? Montos de IVA, por ejemplo. O bien, puedo también tomar mi vinculación que tengo con el sistema Dynamics Nav y aquí me va a arrojar toda la información de campos que puedo agregar a mi reporte. En el caso, por ejemplo, de información de mail, no sé, voy a agregar un nuevo campo.
¿no? Y elijo, aquí vamos a tomar el contenido. Bueno, aquí ya abrí una nueva cuenta, un nuevo rubro y lo puedo personalizar, ¿no? Esta información se va guardando y se va modificando de acuerdo a lo que les comentaba, de acuerdo a los requerimientos que tenga cada usuario, cada empresa, en cuestión de informes. Una vez que esta plantilla se actualiza, se modifica, entonces lo guardamos y de manera directa podemos importarlo al sistema, ¿no? Actualizando este informe. Una vez que esto ya está modificado, voy a cerrarlo. Tengo acá un reporte ya modificado, lo selecciono y se hace la importación. Esta actualización también la podemos diseñar o actualizar una vez que el sistema pues ya está, ya se haya cargado, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo todavía puedo modificar los campos o las columnas. Y lo vamos a guardar aquí, por ejemplo, vamos a ponerle a aceptar para que pueda continuar con la actualización. Y entonces aparecerá un mensaje que si deseamos actualizar el reporte, bueno, si lo deseamos actualizar, ejecutamos como tal el informe y los cambios en vista previa, bueno, van a permanecer aquí para algunos datos que se hayan modificado, ¿no? Esta funcionalidad de diseño se aplica para cualquier informe estándar dentro del sistema y se basa en el proceso de importación y exportación de este diseño estándar base. Ok, bueno, regresando un poco a la presentación, también les mencionaba la parte de los gráficos. Ya hemos visto que, bueno, en diferentes ventanas o en los tipos de ventanas tenemos disponibles un panel de filtros. Este panel de filtros también se puede ver o se puede ligar de acuerdo a los gráficos que yo puedo asignar. Si yo ya trabajé con un filtrado de información en los diferentes tipos de ventanas, a partir de ese filtrado de información puedo crear ciertos gráficos de manera de consulta. Estos pueden ser de igual forma personalizables por algunos tipos de gráfico, barras, columnas, punteos, y en cuestión de medidas y valores que queremos también nosotros mostrar. La navegación a detalle, que pudiéramos a lo mejor llegar hasta el origen del saldo que se muestra en estos gráficos, también es posible, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte de los gráficos en el sistema. En nuestro panel de inicio, como veíamos, voy a tener algunos accesos directos y de acuerdo a lo que cada usuario necesita analizar, bueno, tenemos ciertos rendimientos o ciertos parámetros que pudiéramos personalizar. Es el caso de estos gráficos. Entonces, por ejemplo, los gráficos los podemos crear de acuerdo a no sé, por ejemplo, podemos ver las estructuras del rendimiento de ventas, ¿no? Vamos a poner un nombre y creamos un nuevo gráfico, rendimiento de finanzas, vamos a poner vamos a ver que las estructuras de cuentas, lo que son los estados financieros, se pueden vincular directamente a estos gráficos o cualquier ventana. Vamos a poner aquí un balance, me jala de manera automática lo que yo ya previamente configuré, cómo lo quiero consultar de manera mensual, diaria, semanal,
y una fecha o parámetros de un intervalo de periodos en el que deseo consultarlo, ¿no? Este rendimiento o estos gráficos se pueden asignar también a mis diferentes panel de inicio o mi área de tareas. Podemos tener diferentes tipos de gráficos y aquí, si nosotros nos colocamos en cada columna de estos gráficos, podemos llegar al detalle de lo que compone el saldo, ¿no? Una vez que tenemos asignado el detalle, seguir navegando a los movimientos originados de estas transacciones, ¿no? Movimientos de contabilidad pueden ser originados desde otros módulos o simplemente incluir ciertos ingresos o diarios de manera manual también, ¿no? Entonces, estos diferentes gráficos también los tenemos disponibles en las ventanas, los diferentes tipos de ventanas. Como consulta, les comentaba, si nosotros tenemos una serie de filtrados o vistas ya personalizadas en tipo lista, entonces podemos también tener aquí la opción de que a partir de esta información mostrarlas como gráficos. Estos gráficos se personalizan con base en medidas y valores. Los valores van enfocados en los campos que yo tengo disponibles en las ventanas. En el caso, por ejemplo, de mi catálogo de cuentas en donde estoy posicionada, tengo diferentes valores. Tengo mis saldos al periodo, importes, algún importe también en alguna divisa adicional. Entonces, esto se va modificando y vamos a cambiar aquí, por ejemplo, ciertos valores. Complementar la información que ya está trabajada en el sistema directo con Excel, bueno, cambiando, por ejemplo, vamos a copiar el gráfico, entonces lo podemos también complementar con esta información en gráfico, ¿no? De manera rápida y sencilla, bueno, yo puedo obtener estadísticas con base en mi información disponible en cada ventana. Si me voy, por ejemplo, a mis movimientos de clientes, también voy a tener como mostrar gráficos, incluyo medidas, que está facturado, lo que quiero ver como cada eje, una divisa y términos de pago, ¿no? Entonces, esta información se va actualizando conforme a lo que nosotros estamos trabajando en el sistema, ¿no? Hasta esta parte, bueno, voy a regresar a mi presentación. Bueno, con esta información gráfica que les he comentado de vistas en pantalla, informes o reportes, así como gráficos, vamos a concluir, bueno, que tenemos o resultan de manera ágiles el tratado de esta información en cuestión de análisis porque son mucho más visuales, un poco menos analíticas, pero que de manera rápida se puede obtener resultado, ¿no? Derivado de los diferentes registros contables o afectaciones contables en el sistema. Como segundo apartado, tenemos el análisis por dimensiones, que precisamente por su nivel de detalle o de análisis están presentes desde versiones anteriores, ¿no? Ya son viejos conocidos. Un buen diseño de análisis o un buen diseño de valores dan mucha información a la parte de la decisión en toma de revisiones o cuestionamientos acerca de dónde se originan ciertos valores o desviaciones, ¿no? En los resultados. Estas dimensiones financieras, tanto
las vistas de análisis como las dimensiones, nos van a ayudar a bueno, un montón de cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es enfocarnos en si que tenemos un problema en la organización, podemos identificar o parametrizar desde qué empresa se ocasiona, en qué zona, en qué área o departamento se origina. Inclusive si nos vamos más a detalle, bueno, podemos focalizar el usuario, ¿no? O el cliente, el vendedor, ¿no? Etcétera, ¿no? Entre diferentes opciones y puntos que se configuran en el sistema. Para tener una mejor definición de lo que son las dimensiones financieras, vamos a definirlas como agrupadores o marcadores que van a acompañar a todos los movimientos contables, ¿no? Su finalidad será clasificar esas magnitudes de registros en determinados valores necesarios o con mayor importancia en la organización y siempre, bueno, viéndolo como un nivel de análisis, ¿no? Que finalmente, bueno, se va a analizar en una matriz de datos vinculada a Excel y que se trabaja como una tabla dinámica. Ejemplo de estas dimensiones pueden ser mis centros de costos, departamento, ¿no? Zonas geográficas, clasificaciones a lo mejor por tipo de ingreso, tipo de venta, o si me voy un poco más a detalle, tipo de clientes, vendedores, empleados. Entonces vamos a ver un poco más de esto en la aplicación. Voy a regresar a mi panel de inicio. Y lo primero que voy a mostrarles pues son precisamente estas dimensiones financieras. Como les comentaba, una dimensión va a ser un marcador o un valor que se establece dentro de cierto dato ya almacenado en el sistema y que acompaña toda la transacción con un fin analítico. Estos son los conceptos que puedo yo tener, ¿no? Puedo tener n número de conceptos y va enfocado en el giro de la empresa o en lo que se desea analizar. Cada concepto va a tener ciertos valores de dimensión y esto es como si fuera una especie de segmentación, un catálogo, algo así. Vamos a dar de alta o a crear estos valores. Y se asignan, ¿dónde se asignan? Bueno, en cada uno de los datos maestros que nosotros podemos tener. De manera de ejemplo, bueno, puedo asignarlo a un cliente, a una cuenta contable, no sé, a un proveedor, a un empleado, a un activo fijo, y con ello va a acompañar a todos los movimientos. Por ejemplo, si me localizo en un pedido de venta, voy a entrar a un histórico, por ejemplo, de factura, yo puedo identificar cuáles son las dimensiones que quedaron grabadas con este tipo de venta. Tengo la factura, mi histórico y identifico que fue para el área norte, mi departamento compañía, una empresa mediana, que es mi tipo de cliente o mi grupo de cliente, un grupo de negocio, inclusive el vendedor. Estos datos que al final, no necesariamente a nivel corporativo, sino a lo mejor nada más de un área específica, yo necesito analizar, se amarran a esa transacción, quedan guardados en un histórico para entonces poder consultarlo en una matriz de datos. La matriz de datos denominada vista de análisis por dimensión son plantillas que se crean, se predefinen y también podemos tener n número, ¿no? De plantillas de acuerdo a lo que cada usuario necesita analizar. En el caso, por ejemplo, de los ingresos, yo puedo crear una nueva plantilla denominada ingresos por departamento, un ejemplo, ¿no? Nada más.
mi origen de las cuentas. Yo lo que puedo obtener de esta vista análisis van a ser mis cuentas contables, los saldos que se acumulan en mi plan contable, o bien un plan contable que, bueno, a lo mejor pudiera ser un flujo de efectivo, que es un poco más a detalle y que también lo puedo analizar. El filtrado de cuentas, esto se predefine para no tener pues, todo el catálogo de cuentas en una sola vista, ¿no? A lo mejor por rubros, por gastos, por ingresos. Entonces, esto lo podemos establecer de manera predeterminada. Un cierto rango de cuentas, compactar por fechas, como lo deseo analizar, no quiere decir que se establece, lo podemos modificar en cualquier momento, solamente es un dato predefinido. Y una fecha inicial en la que empezaría a acumular o se empezaría a consultar esta información, ¿no? Le voy a poner 1 de enero de este año. Y luego vienen las opciones de dimensiones. Las dimensiones, pues va enfocado a lo que yo necesito analizar, ¿no? Lo que ya veíamos. Bueno, si yo estoy viendo, necesito ingresos, bueno, entonces puedo tener una dimensión por departamento, que son mis ingresos por departamento, y ciertas dimensiones que no necesariamente se pueden ocupar en este momento, sino que pudieran ser útiles en alguna consulta futura, ¿no? Mi grupo de cliente, producto, grupo de negocio, ¿no? Alguna otra. Estas se pueden también modificar. Voy a activar un registro para que acumule lo que hasta ahora lleva el sistema en históricos, y de esta manera yo ya tengo una nueva plantilla. Las plantillas, como les comentaba, se predefinen antes, después viene la consulta, que es un poco más a detalle, bueno, ya lo que necesito analizar. Tengo establecida mi filtro de cuenta que yo dejé predefinida, y al mismo tiempo, bueno, puedo cambiar la vista o la matriz que voy a consultar, depende de lo que voy a dejar definido como columnas y como filas, ¿no? Como líneas. En el caso de mis cuentas contables, ahora puedo ver los departamentos, ¿no? Quiero consultar mis cuentas contables y mis columnas que sean mis departamentos. Voy a ampliar un poco el filtro de fecha, y también puedo tener importes por los diferentes orígenes de los movimientos en históricos, ¿no? Pueden ser presupuestados, incluir algunas desviaciones o porcentajes de índice o beneficios. También el tipo o el acumulado por periodo lo puedo modificar en este momento, por mes, día, año, trimestre o anual. Y entonces sí viene la parte de mostrar las dimensiones, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, yo ya tengo definido ciertos rubros, bueno, pues entonces me voy a la parte de la matriz y veo el análisis. Tomar departamentos. Vamos a poner, falta un punto. ¿No? Y entonces tengo como consulta mis cuentas contables y segmentado por los diferentes áreas o departamentos que tengo en los valores de la dimensión. Esto se puede ir cambiando y se puede guardar también esta vista para no trabajarla más adelante por las diferentes dimensiones que tengo preestablecidas. Tipos de clientes. Puedo sacar también ciertos totales, acumulados, porcentajes de desviación, de acuerdo a lo que necesitamos analizar. Estas vistas de análisis también se pueden exportar a Excel, ¿no? Y se trabajan pues como una tabla dinámica. Por ejemplo, en el caso de los clientes, puedo exportarlo a Excel. Y de este reporte o de esta vista exportada,
tengo aparte todo el detalle de lo que componen los saldos exportados desde la primera exportación, y aquí, bueno, se puede ir trabajando de acuerdo a lo que podemos estar consultando, ¿no? Sumas por grupos de clientes, acumulado por semanas, ¿no? Y esto, bueno, se complementa ya una vez con la herramienta, con alguna herramienta externa, ¿no? Y todo, bueno, generado desde el sistema. Como les comentaba, una vez que es exportado, pues se puede ir actualizando de manera automática con los datos que se van registrando, ¿no? Además de estas vistas de análisis, existen también algunos otros informes, como son las estructuras de cuentas. Las estructuras de cuentas son plantillas que también son configurables y parametrizables, y se dejan definidas ya sea de manera manual o de manera masiva para que el usuario no tenga que estarlas capturando. Como ejemplo de estas plantillas, bueno, es la creación de estados financieros que obedecen a ciertos conceptos específicos de cada organización. Podemos tener también algunos informes de flujo de efectivo, balanzas de comprobación y, bueno, cualquier informe que se requiera, ¿no? dentro de la aplicación. Estos diseños están vinculados a las vistas de análisis que veíamos en un momento, y también podemos generar a partir de estas estructuras, pues los gráficos que pudieran derivar de estas plantillas. Una matriz de datos también se puede trabajar una vez generado la plantilla, y se pueden utilizar ciertos filtros o por periodos, cuentas, dimensiones y algunos montos. Como vamos a ver un poco de estas plantillas. Voy a regresar a la aplicación. Y bueno, en la parte de gestión financiera, las estructuras de cuentas o las plantillas, como les comentaba, se puede crear cualquier informe que se requiera, y no son más que estructuras o diseños de estados, cualquier informe. Nosotros podemos trabajar con líneas y columnas. En estas líneas, bueno, tenemos los conceptos de lo que involucra el informe. Estos conceptos, si yo estoy trabajando por fuera del sistema con ciertos estados ya elaborados, estos mismos estados se pueden diseñar en el sistema y se obtienen de manera automática o con una exportación. Ejemplo, bueno, nosotros podemos incluir nuevas líneas, que como les comentaba, puede ser de manera manual o con una carga masiva de información para no sea un poco más, no sea una carga mayor, sino que sea un poco más automatizado, y ir metiendo los conceptos que manejamos en nuestras plantillas de estados financieros, ¿no? Poner efectivo y bancos, que esto sería como un título dentro de mi estructura. Seguir incluyendo líneas y poner, ¿no? Y estos se diseñan, ya sea que sea un concepto totalizador, el cual, bueno, podemos tener un tipo de sumatoria o una fórmula o algún subrayado si son totales, jalar cuentas desde mi módulo de contabilidad de costos o desde mi flujo de efectivo, o si no, pues simplemente desde mi plan contable yo voy acumulando ciertos rubros para que aquí se vayan segmentando estos conceptos con el saldo que le corresponde a cada uno de ellos. En el caso de los títulos, esto es totalmente personalizable, cada empresa tiene sus propios formatos, y aquí, bueno, yo puedo incluir si lo quiero resaltar o lo quiero subrayar de acuerdo al total, o si es tipo fórmula, qué es lo que estoy totalizando, si quiero sacar porcentajes o desviaciones. Una parte aquí importante de mencionar es que yo puedo obtener estados financieros con base en las dimensiones que yo previamente ya creé. Es decir,
que una vez que tengo mi estado financiero lo puedo obtener por centro de costos, por tipo de venta, etcétera, ¿no? Entonces, esto también se puede establecer desde aquí, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, una plantilla específica por esos conceptos. Yo ya tengo mi estado financiero, bueno, entonces ahora necesito segmentarlo con una nueva configuración de plantilla que sea por centro de costos. Voy a crear una nueva, voy a ponerle aquí un título. Y como yo ya tengo información referente a mi dimensión centro de costos, basta con definir cuántas columnas son las que necesito consultar. Voy a poner aquí nada más 4 y de mi listado de valores de dimensión, elijo cuáles son los valores que necesito consultar en mi informe o en mi estado financiero. ¿No? Puedo incluir aquí administración, inventarios, taller, por ejemplo, y voy a jalar uno más, producción. Estos mismos conceptos de dimensión los replico en el nombre que quiero darle a mi columna para mi estado financiero o mi informe, ¿no? En el caso, por ejemplo, de administración, lo voy a replicar aquí, pero ahora como nombre. El tipo de columna puedo de igual forma elegir si va a ser una fórmula, si quiero un saldo periodo, si quiero un saldo a la fecha, saldo inicial, final o un ejercicio completo. El tipo de movimiento pueden ser movimientos presupuestados o pueden ser movimientos históricos. Y bueno, el saldo, ¿no? Igual puedo jalar un cargo abono o un saldo final. Y si esto incluye aparte una columna a lo mejor de totales, bueno, también lo podemos definir con ciertos porcentajes o pueden ser también cálculos, ¿no? Como si fuera en Excel, aquí también lo podemos incluir aquí. Bueno, nada más basta con que le pongamos el tipo de columna fórmula y totalicemos lo que deseamos analizar. Entonces, lo dejo establecido y una vez que esta plantilla está preconfigurada, lo asigno a mi estructura de cuentas que quiero analizar. De tal manera que cuando yo vea el panorama de este estado financiero, cualquier informe que yo haya creado, lo voy a ver segmentado por las columnas que hayan sido especificadas en mis plantillas. Esto de igual forma se actualiza o se establece por base de filtros y se trabaja o se complementa en cualquier formato exportado en el sistema. Aquí voy a poner igual filtros, puede ser que ahora nada más quiero ver la parte de finanzas, bueno, entonces lo voy segmentando o incluir un rango de información diferente. Lo mando a Excel y bueno, lo voy trabajando como si fuera una matriz de datos, crear un documento o actualizar un documento existente que ya haya sido guardado en el sistema. Regresar a la presentación. Y bueno, como vimos hasta ahora, estas funciones, estas aplicaciones en la herramienta, pues nos van a ayudar a obtener ciertos datos, ¿no? Y analizar y gestionar el rendimiento de todas las áreas, ayudándonos, bueno, a analizar la información que de manera rápida se puede obtener. Y bueno, identificando posibles desviaciones, y también podemos ejecutar acciones oportunas, pues una vez focalizado el problema del área. Consideramos aparte también que los diseños que se pueden crear van a optimizar los procesos y bueno, nos van a ayudar a planificar bien lo que necesitamos analizar, ¿no? Finalmente,
todo esto es con base en un buen diseño de la herramienta para obtener pues, los resultados que cada área o en manera general la organización requiere, ¿no? Y bueno, pues prácticamente sería esto.